lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 17 de marzo. Seguramente cuando nuestros amigos televidentes, electores, miran las pantallas o se ilustran del proceso electoral a través de la prensa, comienzan a percibir los ciertos filos o afectos que tienen cada uno de los periodistas y probablemente, en algunos casos, con justo derecho, pero de alguna manera esto debería ser informado o el elector debería tener cabal conocimiento del tema para saber de dónde proviene la información y los sesgos que pudieran tener. Esta noche vamos a analizar precisamente eso, qué tan libre es la prensa y si es que algunos periodistas portan algún tipo de camisetas en particular. Estamos acompañados en la mesa para este panel del escritor y analista político Paul Loren. Buenas noches, Paul, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Raúl Chanamé, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y tengo entendido también del Colegio de Periodistas, ¿no? Raúl, buenas noches, bienvenido. Solo del Colegio de Abogados. Solo del Colegio de Abogados. Y está con nosotros el constitucionalista Ángel Delgado. Ángel, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Comenzaremos contigo, Ángel. Correcto. Por favor, ¿qué tan libre es la prensa? ¿Qué tan libre está de las influencias de los poderes políticos y económicos? ¿Y qué tanto algunos periodistas cargan camisetas? Evidentemente la acción periodística se desarrolla en un contexto social que está preñado de intereses, de presiones, puntos de vista, una atmósfera, una cultura política determinada que sobredetermina la actuación de todos nosotros. Todos nosotros respondemos a esas motivaciones que existen en la sociedad. El problema es que el quehacer periodístico, sin negar ese punto de partida que es objetivo y evidente, debiera hacer un esfuerzo consciente y crítico para ponerse por encima de lo que podemos llamar pasiones o los intereses en su forma más burda y tratar de abrir un espacio en el cual, mediante la razón, pueda establecer una comunicación racional, probada, acreditada con otros actores y en consecuencia producir dentro de lo posible una información veraz que sea perfectamente aquilatada como tal. Raúl. Sin duda ninguna persona que está medianamente ilustrada puede ser neutra o no tener opiniones sobre los grandes conflictos de nuestro país o del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que opinamos tenemos determinadas convicciones y debemos ser transparentes en las convicciones que tenemos sobre la política en nuestro país. Otra cosa es cuando pretendemos informar y en vez de informar estamos opinando, ¿no? Y en el Perú hay muchos periódicos que supuestamente informan y lo que hacen es opinar en uno u otro sentido. Sí, ciertamente, comparto las opiniones señaladas, ¿no? En líneas generales. Ciertamente es difícil, ¿no? Que una persona se muestre de manera frontal como un candidato de su preferencia, ¿no? Es bien difícil, uno tiene que escarbar siempre, pero si uno está, como lector en mi caso, ¿no? Siempre viendo las noticias y tratando de divulgar, siempre uno ya sabe por dónde va tal o cual periodista, ¿no? Ahora, ciertamente lo que se busca es, junto con esa opinión, con esa vocación ciudadana de tener su preferencia, ¿no? Que es todo un derecho, es exigirles cierta objetividad, ¿no? Hay mínimos exigibles, ciertamente, como en toda profesión, ¿no? Y eso es lo que la gente siempre va a reclamar, ¿no? Has utilizado una frase que me parece interesante, mínimos exigibles. Sí. Y parece que hay algunos candidatos que piden mínimos exigibles también para ir a algunos medios.
como lo que vamos a ver ahora refiriéndonos al ex presidente y candidato García Pérez. Señor director, por favor presente estas imágenes que hablan de lo que pasó Alan García en Latina. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. Hoy día el panel se ha tomado un merecido asueto, así como mi compañera Mónica Delta. Tenemos un invitado acá de peso, doctor Alan García Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Alan García. ¿Cómo está usted, Aldo? Y Buenas tenemos noches. aquí como apoyo en el panel, como cual llanero solitario, a mi amigo Víctor Andrés Ponce. Víctor Andrés, ¿tú qué opinas? Sí. Bueno, doctor García, yo creo que usted usted es un candidato que generalmente saca a relucir al César lo que es del César, genialidades, al César lo que es del César, genialidades, cuando tiene al frente un gran enemigo. Y el gran problema de esta elección es que no hay grandes enemigos, porque si usted mira a los candidatos que encabezan las encuestas, excepto la señora Verónica Mendoza, más o menos todos están por el modelo económico, en fin. La cantidad de veces que mencionaron la palabra doctor, brillante y demás, en esa entrevista en particular, casi bate un récord Guinness. Sí, lo que debe respetarse es el pluralismo, creo, ¿no? O sea, los periodistas tienen derecho a opinar, pero lo ideal, pues, por ejemplo, ante un socialdemócrata, ponerle una persona que tenga unas convicciones distintas a él, de tal manera que en la dialéctica, la discusión, el que gana es el televidente. Pero no puede poner, pues, a una persona afín, incluso a alguna persona servil, pues, ¿no? Porque eso desnaturaliza el debate público que necesita una democracia. Claro. Además que en versiones anteriores de este programa habían tenido un panel muy agudo y habían casi acribillado a algunos candidatos, ¿no? Entonces, como que como que era un terreno muy complicado para cualquiera, ¿no? Luego... Sí, evidentemente esas cosas lo nota la ciudadanía y en consecuencia la labor comunicativa del medio se desacredita, no logra su objetivo de transmitir un estándar de comunicación que, repito, sin pretender la objetividad al 100%, porque ello quizás es imposible, sí transmitir aquellas razones y fundamentos que explican una determinada posición. Yo creo que una cosa es el actuar partidario, en el cual uno adopta un punto de vista y en consecuencia entra a la cancha de la opinión en calidad de beligerante, y otra es la tarea que estamos haciendo aquí nosotros, en la cual desde nuestro punto de vista particular siempre pretendemos juzgar y analizar dentro de los elementos que la razón, el sentido común nos exige como reglas para poder producir justamente una comunicación sustantiva y veraz y que la gente lo reconozca como algo que no es pues mera propaganda, sino es un juicio interesante, sustantivo y sugestivo. Sin embargo, en los últimos momentos de la campaña, Alan García, a una corresponsal, una entrevistadora de este medio Latina, le increpó, ¿no? Le dijo, oiga, ustedes son los que promueven la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, y acusó a Álvarez Rodríguez de ser el promotor de esa candidatura. Bueno, lo que pasa es que él está en un momento incómodo en estos momentos, ¿no? Pero esa entrevista, puntualmente hablando, era claramente una entrevista muy cómoda para él, ¿no? Y eso lo vio todo el mundo. El formato del programa, ¿no? Quien sigue ese programa los domingos, esto es que tienes al frente como candidato una serie de personajes que te preguntan de manera bien agresiva, ¿no? Bien confrontacional. Con García eso no sucedió. Y obviamente, y ahí lo que se tiene como espectador es, oye, ¿y por qué a él lo tratan con guante blanco? O sea, ciertamente estamos ante un favoritismo, ¿no? Eso es lo que se vio. Podrán opinar muchas cosas, pero lo que ve el grueso de la gente es un favoritismo claro. Y García se fastidia ahora porque está en una situación incómoda. En ese momento recién empezaba la vorágine electoral, propiamente dicha. En esto tenemos que no solo un candidato pasa por esto, parece que son varios los que tienen casas cómodas, casas seguras donde ir, Raúl. Y claro, volvemos al tema del pluralismo, ¿no? El pluralismo implica que yo no puedo poner condiciones para un medio, ¿no? Yo no puedo venir a Canal 11 y decir, ¿sabes qué? Quiero un tipo de pregunta que me sea cómodo, o quiero un tipo de panel que me permita desarrollar. No, una democracia deliberativa es una democracia de discusión, donde se prueba el carácter
del candidato y se ve si está preparado para admitir todo tipo de críticas que se dan pues en un modelo plural, ¿no? Ahora, Alan García, en honor a la verdad, le hace un flaco favor poniéndole un panel débil, preguntas de bajo contenido, sin garra, sin la debida filosidad que efectivamente podría tener. Si algo podemos nosotros coincidir es reconocer en García una enorme capacidad comunicativa, dotes de polemista, agilidad mental para poder sortear fácilmente las preguntas más injuriosas, más incisivas que pueda hacer la Pero prensa. no nos quedemos en García. No estamos, por ejemplo, con el debido respeto, con César Acuña, en la cual sí habría que darle varias muletas para poder pasar este tipo de examen, pero en el caso de García, de Lourdes Flores, en general de los políticos cuajados, yo creo que no deben tener ningún temor, y más aún, la crítica aparece cuando los medios se desarman absurdamente y no cumplen su papel haciendo la entrevista con la rigurosidad y la presión que se necesita. Creo que ahí le están haciendo un flaco favor, porque tenemos comentarios como el de ahora, donde aparece que se le da una ventaja a quien de veras no necesita esa ventaja. Pero si quedarnos en García, también parece que hay otros candidatos que pecan de lo mismo. Bueno, ciertamente, a ver, siempre hemos dicho que en el negocio de la prensa, ¿no? Porque al fin y al cabo hay de eso, mucho, ¿no? Se suele dar pues, preferencias, y eso es inevitable, ¿no? Pero van fluctuando también, porque son intereses que cambian, ¿no? Yo no sé si a García le podrán repetir una entrevista similar, además que le haría, como se señala, un flaco favor, ¿no? Se desaprovecharía a García, ¿no? En una situación similar, pero ciertamente hay candidatos que prefieren ciertos periodistas porque se sienten más cómodos, eso es así, pero la gente no es tonta tampoco, la gente lo ve, lo percibe, ¿no? Asume que ese tipo de tratamiento esto no está bien, ¿no? Y al no estar bien, la gente asume que le están engañando, que no le están dando información veraz sobre ese candidato. En las portadas que vemos, por ejemplo, del diario El Comercio, en el que nos dicen, si es que pasara segunda vuelta la señora Keiko Sofía con Pedro Pablo Kuczynski, el ganador sería fulanito de tal. Y luego cuando vemos las proyecciones que hicieron en elecciones anteriores, siempre, digamos, se equivocaron cuando hablaron de una probable segunda vuelta. De alguna manera también es favorecer a algún candidato, ¿no? Creo que es una forma de condicionar el voto, predisponerlo a tener un tipo de alternativas. Pero, JJ, yo lo que estoy preocupado es porque yo vi el debate del CADE, que fue hace un par de meses, y me pareció que eso debía ser el inicio de un gran debate nacional que proyecte la grande línea maestra de los temas, pero lamentablemente desde CADE, este proceso electoral se ha venido abajo en términos de debate ideológico, de debate programático, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué se está discutiendo? El tema de las tachas. Hoy día estamos discutiendo quién tira más huevos, quién tira más piedras. Entonces, estamos educando al elector, o sea, independiente de lo que pensemos, después de estas elecciones, la democracia peruana va a salir fortalecida, los jóvenes van a salir entendiendo mejor qué es el liberalismo, qué es el libre mercado. ¿Eso va a pasar? Creo que no. Pero también creo que tiene que ver con el rol que tenemos la prensa, los medios en términos generales, para informar lo real, ¿no? Porque si mentimos o si se mienten los medios, la juventud se entera luego por las redes sociales de lo que es obvio y luego se deslegitiman los procesos, Ángel. No, sí, sin duda alguna. Yo creo que la prensa debe hacer un esfuerzo para cumplir su deber, y su deber es ser honesto con la verdad noticiosa, y en consecuencia esté quien sea al frente, debe primar justamente el criterio de principio. Los favores a otra parte, porque mira tú, al final eso se paga, eso se nota, y eso repercute en la credibilidad del medio y en la poca audiencia que va a tener después. Y creo que esto es más fácil en la prensa escrita, porque efectivamente ahí el manejo, porque ahí la noticia se edita, entonces yo puedo poner una portada, un comentario, y no hay respuesta. Más bien en el diálogo como el que tenemos ahora, ahí es donde se fajan los verdaderos políticos. En ese ruedo, el que conoce, sabe, se siente seguro y está con la moral alta,
va a salir airoso, así le pongas, El que es. así le pongas el panel más endiablado del mundo, ¿no? Es la esencia de la persona, el debate, al fin y al cabo, ¿no? O sea, todo lo armado, al fin y al cabo, oculta algo. Y el debate hace que te muestres tal como eres. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Habla el Pueblo, un espacio creado para que participe usted, amigo televidente. Pausa, volvemos. Lucha con firmeza.